Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de la entrevista por el Venezolano TV España. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Madrid, en particular nos encontramos en el GSG Business Hub, en la calle Felipe IV, quienes gustosamente nos han cedido esta locación. Vamos a hablar, como les dije en programas anteriores, sobre las elecciones de España, que se van a realizar el día 26 de junio. En esta ocasión me acompaña el doctor William Cárdenas. Él es un aficionado a la tauromaquia. Previamente fue torero, él mismo hizo esta práctica, el torbellino, era su apodo con el cual era reconocido en estas artes. Y bueno, pero un toro lo mandó a estudiar Derecho y lo puso a estudiar Derecho y después Relaciones Internacionales. Tiene varios años en España, sin embargo, tiene un conocimiento muy cercano de la realidad venezolana. Y hemos querido hablar con él porque reúne estas dos características: el conocimiento de la situación española y de las elecciones y el reconocimiento de la situación venezolana que estamos viviendo. Y bueno, de eso es lo que queremos hablar el día de hoy. William, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, José Vicente. Encantado de estar aquí con usted. Muchas gracias. William, nos interesa hablar del proceso electoral español. Y quería que tú, como profesor y como experto en Derecho y Relaciones Internacionales, nos ilustraras un poco primero cuál es la diferencia fundamental entre el sistema electoral venezolano y el sistema electoral español, un poco para ubicar a nuestros... Bueno, la diferencia fundamental es que nosotros en Venezuela tenemos un régimen presidencialista en donde se elige el presidente de la República a través de una elección directa en la que se vota y quien resulte ganador con el mayor número de votos es la persona que termina siendo ungida presidente de la República, independientemente del número de votos que obtenga, ¿no? Es una mayoría, puede ser una mayoría simple y con esa mayoría ya es suficiente para ostentar el cargo no solo de jefe de Estado, sino también de jefe de gobierno. En el caso español, estamos ante una monarquía parlamentaria en donde lo que se elige es la representación de las Cortes Generales, en las que posteriormente esos representantes parlamentarios eligen al jefe de gobierno. Una elección de segundo grado. Exactamente, es muy parecido. O sea, los electores votan por quienes van a elegir. Exactamente, votan por quienes van a elegir y bueno, pues yo creo que de esto ya hemos vivido una experiencia bastante intensa, sí. Porque en las elecciones pasadas del 20 de diciembre, pues los resultados impidieron la conformación del gobierno y ninguno de los candidatos presentados obtuvo la mayoría suficiente. Sí, no hubo un claro ganador. Exacto, para ser elegido jefe de gobierno. En este caso, bueno, pues ahora estamos ante un nuevo reto que se va a realizar, unas nuevas elecciones que se realizarán el 26 de junio próximo. Y participan 4 candidatos. Vamos a tener por Ciudadanos a Albert Rivera, sí. Por Unidos Podemos vamos a tener a Pablo Iglesias, por el Partido Socialista Obrero Español vamos a tener a Pedro Sánchez y por el Partido Popular vamos a tener al actual presidente en funciones, Mariano Rajoy. Son unas elecciones, yo creo que yo tengo ya 22 años en España, ¿no? Y son unas elecciones importantísimas. La vida política española, el clima político se ha enrarecido en los últimos tiempos. Mira, hay 2 países muy próximos a nosotros, ¿no? Muy próximos a Venezuela, que son que son Colombia y España. Estos 2 países pareciera que querer aventurarse en el camino que los venezolanos transitamos hace un tiempo atrás. Yo creo que deberían
pensarlo y repensarlo. Deberían mirarse en nuestro espejo, en lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos años. La aventura populista que hoy parece increíble, para España es un hecho posible, bueno, pues es un riesgo increíblemente manifiesto, ¿no? Los resultados que hemos visto en Venezuela deberían aconsejar al sentido común para que vuelva la sensatez, se disipe ese clima enrarecido que se está viviendo y los españoles se den un gobierno normal, un gobierno que apueste por el bienestar de su sociedad, que recupere, que salga de la crisis, por supuesto. Estos casos aparecen cuando se están viviendo crisis económicas, crisis sociales, así nos pasó a nosotros. Nosotros vivimos a partir de los años 80, 83, cuando se produjo la devaluación del Viernes Negro. el Viernes Negro. A partir de ese momento empezamos a sufrir una crisis económica muy severa, que luego el año 89 afloró como crisis social con el estallido del Caracazo. Y luego vino la crisis política, ¿no? Una crisis que se convierte en una crisis estructural. Bueno, en España los hechos recientes nos demuestran que efectivamente ha habido una crisis económica, hay una crisis social manifiesta con alrededor de 5 millones de desempleados. Esa es una carga muy fuerte que pesa como una losa terrible sobre el conglomerado social y también hemos visto reflejados los efectos de esas dos crisis en lo político. Y lo que se está viviendo es el efecto de esa crisis política. Bueno, aún así, yo apelo a la sensatez del pueblo español para evitar que esta crisis se convierta en una tragedia, ¿no? Claro, ahora fíjate, una de las explicaciones que hay detrás de este panorama que tú estás describiendo es un poco el asunto que tiene que ver con la diferencia que hay entre los que más tienen y los que menos tienen. Que España es, por cierto, uno de los líderes en este segmento. Y entonces uno encuentra comunidades muy ricas y al mismo tiempo comunidades muy deprimidas. ¿Cómo pedir sindéresis y cuidado en este momento cuando la gente tiene que pasar por estas diferencias, estas vicisitudes tan grandes, ¿no? Las personas que tienen un ingreso fijo mensual estable que le permite vivir, comer, no sé qué, y los que tienen absolutamente nada. Bueno, es justamente, ahí está el meollo del asunto, ¿no? La crisis política española se está viviendo y la estamos viviendo inmersos en una crisis económica profunda. Tenemos que resaltar que más de 3 millones de personas que antes integraban la clase media de la sociedad española, que es una de las bases fundamentales de la estabilidad social y política de este país, bueno, pues se han descolgado de ese estado económico, de esa situación económica, para acercarse a los niveles de pobreza, para aumentar la franja de la pobreza. En esas condiciones, lo que es recomendable es recuperar de la manera más eficaz y eficiente posible los niveles de recuperación económica para evitar que este deslave hacia la pobreza continúe acentuándose. Por supuesto, lo señalas acertadamente. ¿Cómo pedirle a los ciudadanos que están viviendo esa situación, muchos de ellos desempleados, familias completas que están desempleadas, que felizmente en algunos casos cuentan con los beneficios sociales de un país que tiene un sistema de seguridad social importante? Bueno, pero aún así, ¿cómo pedirles que no se lancen a la aventura, que no vayan al abismo? Bueno, pues simplemente apelando a su sensatez, ¿no? Simplemente llamándoles la atención acerca de experiencias similares que han ocurrido en pueblos cercanos,
próximos. Venezuela y España son dos pueblos hermanos, ¿no? Yo sé que el discurso muchas veces en muchos sitios lo hemos encontrado un eslogan, ¿no? Que nos decía, España no es Venezuela, ¿no? No, esto no es problema de españoles, de venezolanos o de chinos, no. Las sociedades son conglomerados de hombres, de individuos, ¿verdad? Que ante determinadas situaciones de crisis responden prácticamente de una manera más emocional que racional. Claro. Por eso decir que por tener una u otra nacionalidad o estar en uno u otro país nos vamos a salvar de determinadas cosas, eso es absurdo. Lo cierto es que lo que hay que hacer es tratar de darle a la sociedad opciones, y ahí es donde está la responsabilidad de los políticos, de quienes pretenden manejar los destinos del país, ofreciendo cosas realmente posibles, ¿no? Y tratando de evitar los cantos de sirena que acompañan esas aventuras populistas, ¿no? Ahora, William, cuando uno revisa las encuestas, y en España se producen con una cierta frecuencia, uno pareciera notar que esta incapacidad de formar gobierno, por el cual pasaron los cuatro partidos, le está pasando factura principalmente a Pedro Sánchez. Esta coalición Unidos Podemos se ha adueñado del segundo puesto, por lo menos en términos de votos, no sabemos si en términos de escaños todavía, pero pareciera haberle pasado factura a Pedro Sánchez en la situación que estamos viviendo. Al mismo tiempo yo veo a Pedro Sánchez encerrado en un discurso donde él va a apoyar a aquel que representa el cambio. Parece que tácitamente está diciendo, con estos resultados electorales, si se repitiesen, que él apoyaría a Pablo Iglesias. Bueno, se está jugando con fuego, ¿no? En España se está jugando con fuego y en otros pueblos podría hacerse a lo mejor de una manera ingenua, pero en España no. Aquí hace 60, 70 años se vivió una experiencia terrible que dividió a España, ¿no? La experiencia de las dos Españas, que después de una guerra fratricida terminó dejando unas cicatrices muy profundas. Y una dictadura. Y una dictadura, exactamente. Yo lo que sí entiendo es que el PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, está en una situación complicadísima. Entre otras cosas por algo que veníamos observando desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo tengo estos 22 años en España, pero es que yo conocí la España cuando vine en esa época que quería ser torero, pues conocí la otra España también, ¿no? Esa España a la que en aquella época, hace 50 años, los venezolanos le llevábamos 25 años en términos de modernidad. Pero sin embargo, también España nos llevaba a nosotros mucho tiempo en términos de orden, de estabilidad y sobre todo de la creación de una clase media importantísima. La base y el sustento de cualquier una infraestructura industrial genuina. Exactamente. Eso se construyó, eso fue vital incluso para todos los cambios que ha vivido la España en las épocas recientes, ¿no? Entonces, sin embargo, desde hace mucho tiempo vengo notando dentro de los partidos y particularmente dentro del Partido Socialista, caramba, un vacío ideológico terrible. Y una desconexión con una desconexión con la realidad y una desconexión con su gente. 1990 y tanto venezolano. Exactamente. Se produce un efecto demoledor, porque en estos partidos que en su momento gozaron de una relación muy férrea con sus militantes, bueno, pues poco a poco la falta de ese discurso coherente y definido, y sobre todo la falta de propuestas ideológicas claras, o sea, no ancladas en el pasado, sino que podían haber ido desarrollándose y creciendo a medida que la sociedad española avanzaba. Bueno, pues no, se quedaron dormidas
Ni siquiera es que se quedaran en el pasado, no, se quedaron inertes, pasivas. Y bueno, cuando tú no haces, te hacen, ¿no? Exactamente. Y ha aparecido ahora, el fantasma de un populismo que hay quien dice que es que tiene 2 años, sí, 2 años tiene la creación de Podemos, ¿no? Como partido político. Sí, pero es un... Estos jóvenes vienen trabajando, jóvenes con experiencia abultadísima, pero experiencia en fracasos. Vienen trabajando en Venezuela desde el año 1999 concretamente, cuando fueron y participaron como asesores de la constituyente venezolana del año 99. Y a partir de ahí se involucraron a través de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales de Valencia, se incorporaron en la vida política venezolana, asesorando de manera muy perversa muchas cosas terribles que han por cierto, que ocurrido en Venezuela. El asesor actual es un señor Serrano Mancilla. Alfredo Serrano Mancilla, sí, sí, es el asesor económico más importante de Nicolás Maduro y es miembro de Podemos. Entonces, en esas situaciones, es normal, en esa situación en la que el Partido Socialista se deshilacha, es normal que aparezca alguien y que le quiera robar la cartera, ¿no? Ya Pablo Iglesias anunció que él es el representante de la socialdemocracia, cuando todos sabemos que su estructura mental y su estructura material está abonada en el comunismo. Ya vamos a volver sobre Pablo en un momento, porque merece un apartado, ¿no? Sobre todo porque en esta campaña electoral se ha comportado mucho como el candidato Chávez. El candidato Chávez de 1998. Albert Rivera fue el otro que participó en este intento de formar gobierno. Las encuestas parecen no pasarle factura, pero al mismo tiempo no crece, no se le reconoce su esfuerzo de tratar de conformar un gobierno que a la gente le puede haber parecido extraño, ¿no? Porque el partido de centro derecha que se vaya a buscar al PSOE no sonaba como muy... La gente premia o castiga, premia la coherencia y castiga la incoherencia. Eso en política es lapidario, ¿no? Lapidario. Y sí, efectivamente, es un hombre, entiendo, un candidato extraordinario. Yo veo a Albert Rivera con unas capacidades y unas virtudes individuales que como líder político que yo creo que son envidiables, pero una cosa es eso y otra cosa es cómo te insertas en este tipo de procesos políticos, ¿no? Claro. Y cuando empiezas a tener desvaríos y a no mandar señales claras hacia el electorado potencial, bueno, pues tú mismo estás cavando tu tumba. Sí. Ahora me sorprende mucho ver que en las últimas encuestas, lejos de apuntalar el resultado que obtuvo el 20 de diciembre pasado, Albert Rivera, bueno, pues se señala que está perdiendo votos, que es probable que no repita el número de electores que votaron por él, y que al final no alcanza el resultado. Le pasa un poquito como a aquellos candidatos nuestros que tenían una figura extraordinaria, pero que se quedaban siempre en Caracas, ¿no? O sea, sí, tenían un predicamento que la sociedad caraqueña apreciaba y abrazaba con mucho entusiasmo, pero hasta ahí. Sí. El resto del país no se contagiaba de eso. Y yo creo que a él le está haciendo mucho daño esa falta de un discurso claro, ¿no? O sea, tú no puedes enviar mensajes de confusión. Me acuerdo cuando en una entrevista antes de las elecciones del 20 de diciembre, apareció colegueando con Pablo Iglesias. Pero bueno, si tú eres un hombre con convicciones demócratas, tenías que haberle dejado claro desde el primer momento a Pablo Iglesias las diferencias profundas y abismales que hay entre un demócrata y alguien que ha demostrado no creer en la democracia, no respetar libertades y no respetar derechos individuales. Sí. Entonces, ante eso no se puede ser ambiguo. Ahora, estoy dejando a Pablo de último,
y que seguramente va a ser para la próxima parte. Y tenemos que hablar de Mariano Rajoy, evidentemente, ¿no? No hay manera de dejar de lado el caso de Rajoy, que ha sido un caso de una persona que ha venido conduciendo un gobierno donde los indicadores macroeconómicos dicen que lo está haciendo bien, pero donde el feeling, como dijiste tú, el sentimiento popular pareciera indicar que no lo está pasando bien. Háblame un minuto. Sí, pues es la gran tragedia de Mariano Rajoy, ¿no? Han hecho un esfuerzo de recuperación económica para enfrentar una crisis que no termina de resolverse. La gente no percibe que esos avances que se tratan de vender como tales, pues no están llegando efectivamente a la sociedad. Y un hombre serio, ha demostrado durante 4 años ser un político que ha conducido la gobernabilidad de España durante un tiempo difícil, bueno, pues que ha encontrado un techo que no le permitió formar gobierno en las pasadas elecciones, ¿no? Bueno, amigos, vamos a ir a un corte. Les recuerdo que estamos desde el GSC Business Hub en la calle Felipe IV de Madrid. Vamos a volver enseguida con el resto de la conversación con el doctor William Cárdenas. Ya volvemos.